La siguiente ponencia la va a realizar Agar Cordero, que nos va a hablar de danza, educación y creatividad. Hola, soy Agar Cordero, profesora de danza de peques y adultos, psicopedagoga y maestra de educación primaria en las especialidades de música y educación física. Y voy a hablar un poquito sobre el desarrollo de la creatividad a través de la danza. Vivimos en un mundo en constante cambio. Debido a esto es muy importante que en nuestras aulas, en concreto en mi aula de danza, preparemos a los alumnos para saber afrontar de manera eficaz aquellos cambios que se les vayan presentando a lo largo de sus vidas. Para ello, los individuos necesitan aprender a pensar de forma acertada, desarrollar bien su capacidad de pensar. Respecto a la forma de pensar, nos encontramos con dos tipos de pensamiento, el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. El pensamiento convergente es aquel que es analítico, es deductivo, es formal, es riguroso, es a través del que generamos ideas a partir de una información dada y para la que solo existe una respuesta correcta o, digamos, convencionalmente aceptable. Por ejemplo, durante una clase de danza esto se daría cuando le pido a un niño que ejecute un demi-plié en primera con brazos en segunda. En este caso solo habría una respuesta acertada. El pensamiento divergente es sintético, es inductivo, es libre, es creativo, es no formal, es expansivo. Es a través del que generamos una variedad de ideas o de soluciones a partir de una información dada. Todas ellas son viables dentro de los límites de libertad que puede ofrecer el problema y el juicio abierto del pensador. Durante una clase de danza se daría cuando el docente les da 4 o 5 figuras diferentes a los alumnos para que creen varias secuencias con esas figuras. No habría una sola secuencia correcta, sino que habría muchas. El alumno tiene libertad para la creación. Si aceptamos que el objetivo de la danza es el desarrollo de los alumnos hacia su óptimo potencial, que sean capaces de desenvolverse eficazmente en esta sociedad que está en continuo cambio, el desarrollo de estos dos tipos de pensamiento es imprescindible. En un mundo cambiante, el pensamiento divergente creativo es tan importante más que el pensamiento convergente. En nuestras aulas debemos ser capaces de formar personas capaces de hacer cosas nuevas, capaces de crear, de inventar y no solo de descubrir y reproducir lo que ya han hecho otras generaciones anteriores. Y para poder hacer esto debemos formar personas creativas. Una persona creativa es aquella capaz de producir ideas o productos nuevos u originales. Para llegar a esta mejora en la creatividad necesitamos que desarrollen 4 factores, como son la fluidez de ideas, la flexibilidad de pensamiento, la creación de ideas originales y el proceso de elaboración de ideas. La fluidez de ideas es la capacidad de producir un gran número de ideas o respuestas para resolver un problema. Por ejemplo, esto se daría en la danza cuando en un aula con niños se les pide que se desplacen de un lado a otro de la sala de diferentes maneras que ellos elijan. Pueden a lo mejor elegir ir dando saltos, pueden ir haciendo chasés, pueden ir saltando sobre un solo pie. Ellos eligen cómo deben hacerlo. La flexibilidad de pensamiento es la habilidad para considerar una amplia variedad de soluciones diferentes para un problema. Por ejemplo, se daría cuando en danza se le pide a un alumno que mantenga el equilibrio sobre un pie. Y entonces el alumno ve que le cuesta y él solo va viendo formas diferentes de recolocar su cuerpo hasta llegar al objetivo marcado, que es aguantar el equilibrio sobre un pie. La creación de ideas originales significa que las personas van a producir respuestas ingeniosas a partir de premisas muy distantes o remotas. En danza se daría cuando se les da a los alumnos una música totalmente desconocida en la clase y en poco tiempo, de una manera rápida, deben crear una pequeña coreografía. La elaboración de ideas es la habilidad para diseñar o construir una estructura de acuerdo con las informaciones obtenidas. Este factor implica desarrollar, mejorar o embellecer el producto con un gran número de detalles. En danza se daría esta elaboración de ideas cuando les damos una coreografía a los alumnos que ya está elaborada y lo que se les pide es que la cambien para hacerla más plausible por el público, para hacerla más bonita, para hacerla más vistosa. Ellos trabajan sobre algo ya hecho y le aportan ideas. Todos poseemos en más o menor medida la capacidad de ser creativos, pero vemos que solo unas pocas personas muestran de forma habitual esta conducta creativa. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que hay tan pocas personas con un buen nivel de creatividad?
Esto es porque la sociedad, la cultura, el sistema educativo da poca posibilidad a salirse de los esquemas. Nos va imponiendo una serie de concepciones y de normas de conducta que llegan a constituir un conjunto de obstáculos que impiden que surja esta conducta creativa. Estos obstáculos o frenos llegan tanto del exterior como del propio interior del sujeto, que hacen que bloquee su creatividad. Esto pasa por los hábitos, por los prejuicios, temores, por las inseguridades, las expectativas, que llevan a impedir el uso de las habilidades creativas que todos tenemos. Hay dos condiciones externas que influyen en la mejora del pensamiento creativo: la seguridad y la libertad psicológicas que cuando se dan, permiten al individuo desarrollar esas cualidades internas que dan lugar a la originalidad, a la creatividad. Estas dos condiciones dependen a su vez de otras dos condiciones asociadas, que son la aceptación incondicional, esa ausencia de que nos evalúen de forma externa, y la comprensión empática. La aceptación incondicional supone que aceptemos al individuo tal como es. Si el individuo se siente que no es evaluado de una forma constante, se siente libre porque está en una atmósfera en la que no hay crítica, no hay valoraciones externas, se sentirá mejor para poder aportar ideas originales, para poder expresarse de una manera más libre. Yo lo que hago en mis clases, por ejemplo, cuando los niños de repente se ponen a cantar y a bailar una canción que no es la que está sonando o sobre la que se está trabajando, a veces los niños se ponen a imaginar y a lo mejor estamos trabajando una coreografía y ellos empiezan a bailar otra cosa o a cantar otra cosa. Bueno, pues yo lo que hago es no coartarles ese momento, los dejo ese ratito y después ya volvemos a lo que estábamos haciendo. La comprensión empática implica penetrar en el mundo íntimo del otro y ver con los mismos ojos que él, con su misma perspectiva. La aprobación que percibe y siente un individuo cuando existe una relación empática le permite expresarse libremente y abrir su personalidad. Esto en una clase de danza sería como cuando, por ejemplo, un alumno tiene una dificultad y entonces el profesor se acerca a él, lo hace con él y él ve esa ayuda, ve que le estás entendiendo, que empatizas con él. Y nosotros, como docentes, ¿cómo podemos alentar el pensamiento creativo? Pues una de las maneras es siendo respetuoso con las preguntas que nos hacen los alumnos. Yo trabajando con peques a veces me realizan preguntas que, incluso cuando son alumnos muy pequeños, no les comprendo en muchas ocasiones, y ahora con las mascarillas menos. Lo que hago es poner una sonrisa, voz suave e intentar responderles, ¿vale? Nunca reírme de lo que me están preguntando. Ser respetuosos con las ideas de los alumnos y promover esa productividad, alentarla. En mi clase en muchas ocasiones con peques, con adultos no pasa porque los adultos están muy coartados por el que dirán. Los peques piden mostrar algo que se inventaron, miren en sus casas el día anterior o bien en ese mismo momento. Y yo lo que hago es que les pido que me lo muestren, que lo reproduzcan en clase y que el resto de alumnos lo hagan con él. Y si no les sale, que el mismo alumno que lo ha creado se lo explique a los demás. De esta forma se sienten valorados y se sienten libres de poder exponer sus creaciones. Y otra forma por la que podemos alentar este pensamiento creativo los docentes es brindar oportunidades para este aprendizaje espontáneo. En las clases de danza, dejarles momentos de baile libre. Por ejemplo, tenemos el juego de las estatuas, en el cual ellos bailan de forma libre y cuando se apaga la música tienen que quedarse quietos. También el juego del director, en el cual van creando y el resto imita. Son formas de darles oportunidades de aprendizaje espontáneo. Así como también introducir periodos de aprendizaje o ejercicios en los cuales no haya evaluación, en los cuales yo le diga, eso está bien, eso está mal. Dejarles simplemente esa parte libre para que no haya esa generación de actitudes defensivas que a veces crea cuando uno siente que todo el rato está evaluado. Y hasta aquí. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo voy a hacer un comentario más que pregunta, es que es un comentario un poco tratando de llevar a la reflexión, porque la idea de la mesa redonda es un poco hablar de esa conexión entre la creatividad científica y la creatividad artística, y tú hablas de que a los peques les dejas actuar con libertad, que no les coartas su libertad de
de crear su propia coreografía. Claro, esas entrevistas luego quedarán como material de apoyo, pero en algunas de las entrevistas que he hecho, las personas que comparten arte y ciencia siempre dicen que la parte de ciencia están más limitados porque tienen que hacer cosas exactas, que tienen que hacer cosas precisas. Y quisiera que reflexionáramos en cómo podríamos aplicar este tipo de pensamiento a la enseñanza de las materias científicas, a la enseñanza de las matemáticas. O sea, cómo podríamos permitir que un estudiante de una carrera técnica, de una carrera de ingeniería, pues también en algún momento tenga esa libertad de crear y de resolver un problema siguiendo su intuición. Sí, quizás no teniendo, no sé, pero más bien de niños, no privándoles tanto esa libertad. Si no, la ciencia tampoco puede avanzar. Si no hay gente que de repente cree cosas nuevas y que se arriesgue, no avanza. Entonces yo creo que eso parte sobre todo desde niños. Que los adultos, yo que trabajo también con adultos, tienen mucho problema de dejarse llevar, de soltarse, de expresarse, de crear. O sea, no hay más que ponerle una música y decirles baile libre para que se queden totalmente parados. Entonces, si eso sucede ahí, en lo demás también. Entonces, yo creo que desde niños dejarles esos momentos de libertad y que no sea todo como tan estanco, ¿no? Como varios caminos para llegar a resultados. Los demás, Sí, desde niños. una cosa que también se me viene a la mente ahora, creo que no está Helen, pero Helen da da talleres de biodanza y alguna vez he hecho algún taller de biodanza en general. Y veo que tapan, si la sala tiene espejos, tapan los espejos. ¿Pero por qué tapan los espejos? Porque son adultos y si se ven en el espejo se sienten ridículos y se cohíben. A los Entonces, niños claro, les eso a los niños no les pasa, pero para que veamos cómo éramos y a lo que llegamos. A los niños les pasa, les encanta mirar en el espejo, les encanta. sí, Eh, sí, Adriana. Creo que quizás tiene mucho que ver con el hecho de que el cuerpo en la educación, en términos generales, es como el gran olvidado, ¿no? Creo que lo comentábamos la otra vez sentada hablando sobre esto que estamos haciendo ahora. Y es que realmente está ahí, olvidado, ¿no? Estamos siempre en un aula, en unas asignaturas como lo que he comentado ahora Silvana, sentados en una posición en donde las sillas están ubicadas de una determinada manera en que el cuerpo no te permite ni desplazarte, además está mal visto estar moviéndote por ahí. Entiendo también el sentido que hay que tener sus momentos de concentración cuando estás muy puntualmente en algo, pero quizás el hecho de estar presente de forma integral en el ser humano en cualquiera disciplina que sea de la que se enseñe, puede ser una buena manera para poder desarrollar la creatividad, ¿no? Indistintamente de dónde se aplique. Por darte un ejemplo, empezar una clase con una clase de ingeniería, de robótica, de lo que fuese, pues con un estiramiento. No necesitas ponerte de pie para ello, hacer tanto para ello, oxigenar el cuerpo, que empiece a sentir un poquito la energía para que estemos más despiertos y activos, bajar y subir, levantarse del pupitre y dar un giro, o acomodar los pupitres de una manera distinta, que empiece a sentir un poco la energía, no solamente esa energía que viene del pensamiento y de lo racional, sino esa energía que también está presente, que tiene que ver con el movimiento, con el cuerpo, porque es algo que va sumando y que es muy positivo a la hora de aprender, porque estás aprendiendo un nuevo conocimiento no solamente con esto, estás integrando y lo estás asociando desde tu cuerpo y desde la mente, que es un poco también lo que hacemos en el aula de danza, cuando hacemos que el alumno interiorice y entienda lo que está haciendo con su cuerpo. A veces quizás la crítica podría venir de forma inversa cuando el bailarín está, o creemos que está únicamente centrada en una buena ejecución o interpretación técnica de un movimiento, cuando no es así. Todo aprendizaje en la danza está muy presente
esto, la percepción, la comunicación y evidentemente el entendimiento de lo que estás haciendo con tu cuerpo. Así que entender el cuerpo o intentar hacerlo presente en el aula, indistintamente de lo que se enseñe en esa aula. Gracias Adriana. Vamos a pasar ahora a la intervención de Ana, ¿vale? Que nos va a hablar de teatro playback y psicodrama. Entonces, presentamos a Ana María Fernández Espinosa, experta en teatro playback y en psicodrama. Bueno, soy Ana Fernández Espinosa, soy formadora de teatro playback en la Escuela Ibérica de Teatro Playback, que es una escuela de España y Portugal, y formadora también en Improntu, que es una escuela de psicodrama, sociodrama y teatro aplicado. Y bueno, soy profesora jubilada de enseñanza secundaria, de enseñanza técnico-profesional. Participo en este curso, Arte y Tecnología, herramientas pedagógicas para la enseñanza efectiva, en escenarios presenciales y no presenciales, y el tema que yo propongo para trabajar es, por un lado, teatro playback y por otra parte, pues psicodrama. Entonces voy a contar de manera verbal un encuadre general de en qué consiste cada una de estas disciplinas. El teatro playback es una forma original de teatro inmediato, sin un texto previo, sin un argumento escrito previamente por ningún dramaturgo. Es un teatro participativo improvisado en el que los espectadores comparten voluntariamente sus historias personales, que son representadas de manera inmediata por los actores y músicos y convertidas en escena teatral, desde el respeto a la historia escuchada y combinando la relación artística con la conexión social. Es fundamental aquí el empleo de la creatividad y tener una actitud de juego y una escucha individual y grupal viva. Este dispositivo se creó en 1975 por Jonathan Foss y Joe Salas en Nueva York y definen estos autores los pilares sobre los que se basan como si fueran una estrella de 5 puntas, en la que las puntas tienen que ver con el teatro experimental, con el psicodrama, con el contar historias que en todas las culturas se ha realizado para transmitir tradiciones y para transmitir valores y para transmitir experiencias. También el activismo social es otra de las estrellas de 5 puntas de este teatro, y también la dramática creativa que se utilizó en Inglaterra en el siglo pasado. Incorpora también el teatro playback elementos del teatro pobre de Peter Brook, en el que hay un actor desnudo, podemos decir, sobre el escenario, sin artificios teatrales, para transmitir humanidad desde lo que hace el teatro. Y es un teatro que tiene como característica que no necesita un lugar determinado, no necesita un edificio, una arquitectura teatral, ni un público determinado. Es aplicable a cualquier colectivo, cualquier grupo homogéneo, heterogéneo de personas que quieran compartir historias, y cualquier escenario es útil. Un aula, la calle, un parque, un teatro, cualquier lugar es útil mientras se dé ese deseo pues, por compartir alrededor de historias teatrales, poner sobre un escenario y de las que aprender o volver a revivir o volver a resignificar. Sí. El teatro playback no es un teatro puro, es un teatro aplicado, porque la finalidad es provocar un conocimiento crítico que pueda conducir al cambio de personas y colectivos. Y es un teatro usado para distintos fines, del teatro convencional, que normalmente se considera que su fin principalmente es artístico-estético. En este teatro, sobre todo, se busca otra utilidad después. Se busca, aunque la finalidad estética es muy importante también, porque contemplar una escena hermosa tiene un efecto profundamente evocador del alma humana y hace que se experimenten y resuenen experiencias con un sentido compartido a partir de una existencia individual y colectiva llena de propósitos. Bueno, la intención de este teatro es ofrecer un espacio en el que se puedan escuchar todas las voces, voces que a lo mejor cotidianamente no son voces escuchadas, y que cualquier historia, ordinaria o extraordinaria, tenga su lugar y pueda ser representada. Se crea en este teatro un espacio seguro, que es un concepto en el que es muy importante el manejo de un ritual
de un ritual, una estructura que se va a experimentar a lo largo de toda la actividad. Y también es necesario un equipo cohesionado que improvisa desde la colaboración intuitiva, desde la escucha respetuosa y amorosa del público presente en esta reunión. Todas las historias serán dignas de ser escuchadas y compartidas. ¿Y qué aplicaciones prácticas puede tener este teatro playback? ¿Qué relación puede tener con el tema del curso, con el tema central del curso? Pues cualquier ámbito profesional o cualquier ámbito humano se puede beneficiar del teatro playback, ¿no? Por ejemplo, por citar varios. En el ámbito de la educación se puede utilizar para trabajar elementos del currículum, como la literatura o las ciencias sociales o los idiomas. Se puede utilizar como una metodología activa y participativa de aprendizaje en cualquier asignatura con la que se pretenda promover el desarrollo personal y promover la cohesión grupal desde el juego. Permite trabajar la convivencia del lugar del que se trate, si es un centro educativo, por ejemplo, en aspectos como la prevención del acoso escolar, la resolución de conflictos, prevención de adicciones, integración de grupos excluidos, actividades de tutoría, trabajo con valores educativos, educación para la salud, etcétera, etcétera, etcétera. También en la enseñanza técnico-profesional, cuando se forman alumnos que tienen que ejercer después una profesión, permite trabajar la actitud, ese aspecto más humano que tiene que ver con la relación personal, con las habilidades sociales y comunicativas del profesional con quien sea, el usuario con el que se va a relacionar. Otro ámbito, en el ámbito de la intervención social, por ejemplo, se convierte en un foro para intercambio de experiencias, para favorecer la recuperación social o comunitaria ante grandes catástrofes. De esto hay múltiples experiencias a nivel internacional, cuando las comunidades han sufrido inundaciones, tsunamis, terremotos, etcétera, para trabajar la memoria colectiva después de guerras, de desapariciones, como también hay muchas experiencias. Permite trabajar con organizaciones de inmigrantes, de refugiados en las comunidades de acogida, en contextos interculturales para superar dificultades. Permite el tratamiento constructivo de conflictos sobre focos de atención social en áreas de crisis, etcétera. Entonces, en el ámbito de la intervención social es muy utilizado y hay también múltiples experiencias. En el contexto de organizaciones y empresas también se utiliza en la supervisión, asesoramiento como coaching, en el trabajo de habilidades directivas, trabajando en las competencias comunicativas, la toma de conciencia ante la diversidad, la cultura de ser más eficaces a partir de un trabajo colaborativo, trabajar el liderazgo a partir de cualquier nivel, son otras de las áreas que se pueden beneficiar en cuanto al área de organizaciones y empresas. Porque el teatro playback es un gran potenciador de las capacidades propias, del protagonismo de las personas, porque pretende despertar lo mejor que esté adormecido en cada sociedad y busca promover la integración a partir de diversas áreas artísticas, porque en este teatro se puede incorporar también la música, la poesía. Y para terminar de contar este encuadre general de cómo se puede enlazar el teatro playback con este curso en el que pretendemos mostrar la conexión entre algunos elementos del arte y lo científico o la docencia, yo quiero terminar diciendo que el teatro playback ofrece una experiencia educativa, sanadora a los participantes en un ambiente familiar. Pretende abrir caminos para promover una interacción social constructiva y favorecer la justicia social y la construcción de comunidad. Vale, tiene en común con el psicodrama, ahora voy a hablar un poquito del psicodrama, porque el psicodrama es uno de los pilares del teatro playback. El psicodrama, entendiendo que es un concepto genérico que engloba otras metodologías como sociodrama, sociometría, role-playing, teatro de la espontaneidad, etcétera, son creaciones de Jacob Levi Moreno del siglo pasado, los años 1920-1930, al que se considera precursor de la visión sistémica y vincular de las relaciones humanas y de las corrientes sistémicas y constructivistas, con las que tiene mucho que ver este tipo de metodologías activas que buscan ser eficaces. Sí. En el psicodrama son conceptos fundamentales: espontaneidad, creatividad, encuentro, momento, aquí y ahora, roles y contrarroles, que seguro que son conceptos familiares muy usados también en otras disciplinas. Y una técnica paradigmática del psicodrama es el famoso cambio de roles,
que procede del psicodrama y que se emplea en múltiples ocasiones para activar la comprensión, desde el colocarse en el lugar de otro. Sí. Bueno, y aunque tradicionalmente el psicodrama se le identifica con la clínica y la psicoterapia, pero se utiliza en muchos otros ámbitos, en todos en los que haya un ser humano que quiera aprender a partir de su propia naturaleza, ¿no? Siempre que haya personas en relación, se puede favorecer ese contexto del uso del psicodrama, tanto en la enseñanza, en la clínica, en la formación continuada, en el área social y comunitaria, en el área organizacional y empresarial y, por supuesto, en el desarrollo personal y el crecimiento emocional que va a sostener cualquier actividad profesional relacionada con ello, ¿no? Específicamente en la educación, el psicodrama pedagógico, que se puede utilizar tanto en escenarios presenciales como no presenciales. Pruebas de ello hay múltiples desde que empezó la pandemia COVID, con la explosión de sistemas de videoconferencia que han permitido seguir desarrollando estas actividades, incluso aunque sean de tipo vivencial, incluso aunque sean de tipo terapéutico, se ha seguido haciendo psicoterapia en grupo gracias a estos sistemas de videoconferencia, ¿no? Luego, incluso lo no presencial puede permitir mantener una experiencia como la que ofrece el psicodrama. Entonces decía que el psicodrama pedagógico se pretende promover el crecimiento personal a la vez que se experimenta el aprendizaje, porque ofrece un encuadre integral e integrador, diferente del método general de la enseñanza tradicional, método más discursivo, más mental, basado en la lectura, en el estudio de cosas escritos, en una actitud quizá pasiva, y promueve una actitud más activa y participativa, ¿no? Privilegiando la vivencia y el involucrar no solo el pensar, sino también el sentir y el actuar. La acción física y corporal, que moviliza procesos internos de tipo psicoemocional. La acción grupal, con el grupo como lugar seguro de experimentación, con el que aprender a partir de los vínculos existentes en el sistema. Y aprender a partir del juego espontáneo y creativo, aprender desde la relación con los demás, aprender desde procesos de empoderamiento personal, favoreciendo la vivencia de ser dueños de sí mismos y responsables de lo que hacemos. Finalmente, para terminar, quiero decir también que en esta metodología se emplean en general procesos de acción y de reflexión que se van sucediendo de forma consecutiva. Promueven una elaboración mental sobre lo que se aprende desde la toma de conciencia de lo que se ha vivido previamente y para poder llevar a completar así la adquisición de conocimiento, entre comillas, en el que se ha promovido el desarrollo y el crecimiento en sentido global. Y digo por último, también para educar para la creación, la transformación y el cuestionamiento de lo que existe y no únicamente para la conservación de lo que ya está establecido, sino para mejorarlo. Ahí está presente para promoverlo la espontaneidad, la creatividad, el encuentro con uno mismo y con los otros, para favorecer esa transformación, para conseguir un mundo más inclusivo, más colaborativo y humanamente más vivible. Entonces yo os animo a que participéis en estos talleres de teatro playback, de psicodrama, que junto con el resto de los talleres creemos que van a ofrecer un marco, puede ser muy interesante para la experiencia y el aprendizaje en general. Gracias. Me ha encantado Hola. mucho tu participación y tu recorrido sobre lo que has contado de tu disciplina y me llamaba mucho la atención en la parte ya de final de tu exposición cuando hablabas sobre la generación de conocimiento, cuando has dicho y has puesto entre comillas el hecho de generar conocimiento a través de la praxis artística y me gustaría saber cómo contemplas tú ese aporte del conocimiento a través de esa práctica. Claro, yo lo contemplo a partir de la participación activa y la experiencia, que para mí son conceptos claves, ¿no? No solo desde el colocarse en una posición de receptor pasivo de lo escrito o de lo dicho ya por otra persona y que yo desde ahí tengo que intentar incorporarlo en mí y darle vida, sino al revés, desde el empezar a experimentar procesos, relaciones con un objetivo determinado de búsqueda y a partir de ahí añadirle procesos mentales de elaboración y de reflexión, como decía, con los que completar ese conocimiento, pero conocimiento desde lo vivencial y desde lo experiencial.
no solo como receptores pasivos en los que predomina lo mental, pero se olvida a veces lo emocional, lo intuitivo y otras áreas de la persona, ¿no? Incluso lo grupal, incluso la presencia del juego. Entonces, desde ahí. No sé si te Gracias. respondo, Adriana. Perfectamente, gracias, Ana. Vale. Gracias, Ana, por tu intervención. Sí, a ti. Sí. Vale. Vamos, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere realizar alguna pregunta, algún comentario ahora, porque creo que Ana tenía que salir, entonces vamos a aprovechar que todavía estamos a tiempo. Sí, Tomás. Vale, gracias. Vamos a ver. Tú, Silvana, has planteado antes una cuestión muy importante, que es cómo relacionar la creatividad y la ciencia. Entonces, pienso que hay instrumentos muy sencillos, como son lo que llamamos los activadores creativos. Es decir, trabajar la analogía inusual, trabajar las relaciones forzadas, trabajar, digamos, la modificación, la sinéctica, y concretamente una técnica que es bastante conocida, que es la técnica Scamper, que es, se da un producto hecho y a partir de ahí se le somete a muchas operaciones como sustituir, cambiar, adaptar, modificar, permutar una parte por otra, eliminar, reordenar. Yo creo que ahí está un poco la cuestión fundamental. Es decir, podemos y debemos trabajar sobre todo en las carreras técnicas, en las carreras científicas, que es donde menos quizás se trabaja en estos aspectos, trabajar mucho con los activadores creativos. Y eso permite, sobre todo, ¿qué es? La extensión del campo, en un campo determinado, se extiende, y también la extensión de la lógica. Es decir, tenemos instrumentos y creo que se deben de aprovechar e incluir en la metodología del profesorado. Eso sería por una parte. Por otra parte, se ha hablado mucho de creatividad, pero yo pienso que hay que entenderla fundamentalmente como un servicio social. La creatividad tiene que ser algo que sirva para solucionar los problemas que se plantean en la sociedad, y por otra parte tiene que tener, digamos, un aspecto ético. Porque yo puedo hacer un invento, bueno, yo no, ya se hizo, la bomba atómica, ¿no? Y eso es ético. Hacer, digamos, una silla para, digamos, ajusticiar a la gente, eso es, que sea más perfecta, que lo haga más rápido, etc. Eso es ético. Pues ahí sería el aspecto importante de la creatividad. Y la tercera cosa que a mí me gustaría también señalar es, bueno, se ha hablado mucho de la danza, y un poquito del teatro playback, pero del teatro en general. O sea, más que del teatro, de las actividades dramáticas. Porque está, digamos, demostrado, hay muchos estudios que demuestran que son, digamos, las estrategias didácticas más potentes. ¿Por qué? Porque están dando la voz digamos, el protagonista es el alumnado. Y entonces, cosas muy sencillas como actividades de relajación, como actividades, digamos, de improvisación, etcétera, yo creo que se pueden aplicar también fácilmente a las clases, digamos, a las enseñanzas de las ciencias. Mira, nosotros en un estudio que realizamos hace un par de años con 250 profesores para determinar cuáles eran los efectos que producía, según su opinión, practicar actividades escénicas. No me refiero a obras de teatro en general, sino actividades escénicas. Y aparecían como unos factores tan importantes como el factor apoyo. O sea, la gente se siente en un espacio
donde hay afecto y donde hay solidaridad. El factor escape, es decir, te permite evadirte de ciertos problemas y de ciertas situaciones de estrés. Aumenta la confianza y la seguridad. La expresión entendida, digamos, como expresión oral, como expresión plástica, como expresión musical, etc. Ahí la tienes también. La apertura mental y la creatividad, que también se ha hablado mucho, pero sobre todo la empatía y el respeto. Es decir, percibir al otro como algo importante y sobre todo percibir e inferir cuáles son los sentimientos de los demás. Esto es fundamental en nuestro tiempo. Y luego facilita mucho la expresión de sentimientos y la identidad y la autoconsciencia. Y sobre todo, una cosa muy importante, la gestión emocional. O sea, ayuda a regular y aceptar nuestras emociones. Y eso creo que es aplicable tanto al arte en general como también a las ciencias. Por eso sería también tener en cuenta estas dimensiones. Bueno, esta es la reflexión así que quería hacer. Bueno, muchas gracias, Tomás. Una reflexión muy interesante. Me parece que le quité la palabra a alguien, si alguien quería hacer algún comentario. no, yo quería hacerlo, sí, sobre la intervención de Tomás, que, bueno, me parece magnífica, como tantas cosas que yo conozco de lo que tú haces, Tomás. Por eso, sí, es verdad, vamos, yo siempre lo digo, por eso te traje aquí como pude, porque digo, te tienen que conocer lo mucho que sabes y lo muchísimo que has publicado, que a mí me parece muy importante de destacar esto, porque en investigación educativa sobre nuevas metodologías yo conozco muy poco. Y estoy conociendo más, por ejemplo, ahora que estoy en este grupo, ¿no? Entonces, el estudio que acabas de citar me parece muy contundente para tener en cuenta, para tenerlo en cuenta. Igual que has hablado de los activadores de la creatividad, que es un trabajo tuyo que yo conozco, además he hecho en algún taller contigo, y bueno, me parece muy interesante por lo que abre la mente y la percepción y hasta el autoconcepto después de cuando uno ha hecho un ejercicio de estos. Y luego también el que hayas hablado de la creatividad, planteándote la relación con la ética, vamos, me parece como importantísimo de traer aquí también. Porque también parece como que siempre lo creativo tiene que ser bueno y útil. No, puede no serlo, puede ser terriblemente destructor, puede no serlo. Entonces tiene que haber un ritual, tiene que haber un encuadre, tiene que haber un proceso, tiene que haber alguien que contenga, tiene que haber algo más, porque yo también creo que la creatividad por sí misma, ¿para qué? Si no hay, por ejemplo, antes Adriana hablaba de proceso, en teatro playback hablamos de ritual, en psicodrama hablamos de la metodología y de las fases por las que hay que pasar cuando se aplica una actividad. Y entonces eso es una manera de garantizar el objetivo que se busca. Por lo tanto, el objetivo se ha construido antes y será un objetivo terapéutico, pedagógico, de desarrollo personal, pero habrá un objetivo construido antes para trabajar con el grupo en esa dirección. Entonces, me parece que también traer el sentido del desarrollo de la creatividad, ¿para qué? Es muy importante, ¿no? Y para mí, por último, que hables de como uno de los resultados de ese estudio de investigación al que aludes, que yo tengo que decir en este grupo, que Tomás tiene más estudios de investigación en este sentido, me parece riquísimo porque está de moda hace ya mucho tiempo el concepto de la inteligencia emocional y de la gestión emocional, pero seguimos siendo todavía como un poco despacio, como un poco párvulos en el desarrollo y la aplicación de eso en el seno de la enseñanza y de la pedagogía, ¿no? Y todavía yo soy profesora ya jubilada, hice lo que pude con mis metodologías activas. Reconozco que cuesta mucho, yo veía entre mis compañeros y sigo viendo actualmente, cuesta mucho hacer cambios a la metodología docente, muchísimo, porque no tenemos formación, porque a veces no tenemos valor, porque es muy complicado, porque hay que asumir muchos riesgos y no sabe uno cuánto le van a compensar esos riesgos. Pero a mí me parece que el horizonte de hacer algo más humano, más en línea con lo que es el ser humano, que somos complejos, que somos múltiples, que somos diversos, que somos impredecibles a veces. Yo creo que nos merecemos el creer que hay metodologías que merece la pena
el correr riesgos y el romper un poco los moldes establecidos, aunque ese camino sea lento, ¿no? Y por último, quería decir que enlazo con esta idea que estaba diciendo, que por último el profesor, además de las múltiples cosas que tiene que ser en su vida docente, yo, según escuchaba a mis compañeras y me escuchaba a mí misma, pienso que además tiene que ser un artista, porque es un poco artista el poder encontrar, o requiere un poco esa actitud del artista, el poder encontrar la manera de cómo encajo esto, lo que yo creo, en la disciplina que tengo que trabajar con los alumnos para al final llegar a unos resultados que yo quiero, pero que también la administración me señala, ¿no?, que tengo que llegar. Bueno, he hecho una disertación larga en relación a temas que a mí me interesan y recogiendo la aportación tan rica que tú haces, Tomás. Y también quiero aprovechar para decir que Tomás es el primer escritor en español, después de Jo Salas, que escribió un libro que se llama Improvisando la vida real en español. Jo Salas es una de las creadoras de Teatro Playback. Y Tomás Motos es el primer escritor de libros, textos, múltiples textos de Teatro Playback en España, que es también otro mérito que, bueno, pues que hay que reconocerte. Y tenemos la suerte de tenerte aquí y podértelo reconocer directamente, sí. Muchas gracias, Ana. Sí. Tantos piropos me sonrojan. Bueno, pues te los mereces. No te sonrojes, que te los mereces, sí. Bueno, sí. Gracias. Adriana, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, perdona, voy a ser muy breve. Muchísimas gracias, Tomás, por estar con nosotros aquí. Quería retomar esas dos palabras que para mí son muy importantes y en el aula, y es la empatía y el respeto que mencionabas. Yo creo que de nuestra práctica docente, haciendo esa mirada hacia atrás, recibimos alumnos súper estimulados, con la inmediatez a flor de piel, y el tema de la observación, hemos perdido mucha capacidad de observación, de detenernos a observar tanto a nuestro alrededor, el contexto, a la persona como persona que tenemos al lado, que nos acompaña en el aula, el docente, el compañero, el que está ahí, y hacia nosotros mismos, ¿no? Vamos siempre como, y por eso esa palabra respeto, a veces al no tener esa observación sensible y aguda, vamos como pisando a los demás. Una de las cosas que me ha gustado bastante meter en este caso en las clases de danza es precisamente esos momentos también de silencio, porque a veces pensamos que siempre nos estamos moviendo y moviendo y moviendo, ¿no? Y no necesariamente así. Son necesarios esos momentos de tranquilidad, de reflexión, de meditación y de observación, el vernos los unos a los otros, ver las diferencias, lo que cada uno trae y aporta al aula. Así que esas dos palabras son indispensables ahora mismo en el aula. Gracias. 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 Bueno, voy a aprovechar para intervenir yo también, y de todo lo que han comentado y de lo que ha mencionado Tomás, me ha parecido muy interesante cuando habla de la gestión emocional y cuando hablaba de los activadores de la creatividad. Vale. Yo creo que yo he sido muy afortunada en mi educación, porque he recibido, sin intención, pero recibí una educación bastante alternativa, en donde estudié educación básica. Nos llevaban todos los martes al teatro. Todos los martes teníamos que ir al teatro y veíamos danza, veíamos una zarzuela, veíamos alguna, o sea, nos presentaban algún evento cultural. Luego, en bachillerato, tuve un profesor que por su cuenta quiso dictar una materia que él llamaba Cátedra de Afecto. 10 años después, esa cátedra de afecto se volvió una materia oficial dentro de la escuela. Él lo hacía porque quería. Él nos dio clase de distintas materias, y de esas materias que daba clase se robaba un tiempito y nos daba lo que él llamaba cátedra de afecto. Y la institución, la escuela, lo consideró tan importante que ya lo convirtió en una materia y lo metió como una materia que se dictaba. Y cuando dijo lo de los activadores de la creatividad, me recordó un poco, y siento que nosotros ahora, nosotros los que estamos en este momento aquí hablando, y mucha gente que
que sé que está en otros espacios, estamos en esa etapa de ese profesor cuando se robaba algunos minutos para dar la cátedra de afecto, porque tal como funciona la universidad ahora, veo muy difícil que se le dé, sobre todo en las áreas técnicas, importancia a esos activadores de creatividad, y aplicar técnicas novedosas y que activen la creatividad resulta riesgoso. Resulta un riesgo porque te encuentras con la resistencia de tus compañeros docentes, con la resistencia de la misma institución y con la resistencia incluso de los estudiantes. Este año, alguien se va a reír por ahí, pero este año tuvimos 2 experiencias. Una, que a los estudiantes de la materia de electrotecnia les dije, bueno, ya que estamos en régimen semipresencial, tal, voy a dar la materia en modo aula inversa. Y les puse una lámina donde explicaba que era aula inversa. Al día siguiente tenía como 30 correos, no sé cuántos correos tenía, de los muchachos en pánico, porque les había dicho que les iba a dar la clase como aula inversa. Y estoy segura que si no le ponía nombre y no les decía nada, no pasaba nada. Porque lo que he hecho es lo que se ha hecho durante toda la pandemia, colgar los vídeos para que ellos lo vean y bueno, si logras verlos les atienden las dudas y si no, pues no. Luego, en la materia de informática les mandamos un proyecto y también entraron en pánico y fue caos total porque al principio no encontraban cómo resolver el problema. Yo decía, claro, están en la fase del proceso creativo en la que no ve solución y estaban desesperados y los mensajes, las respuestas que les decía era, eso es normal. O sea, tienen que pasar por un proceso en el que no sepan qué hacer y ya luego encontrarán la solución. Y en la carrera académica a nosotros no nos valoran por lo bien que enseñamos o por la ética que le podemos enseñar a los estudiantes o si lo que nosotros le enseñamos tiene un enfoque para que se adapte a su vida personal. A nosotros nos valoran por las medallas que nos colgamos, por la cantidad de proyectos que tenemos, por la cantidad de publicaciones que tenemos y al final, como tienes que conseguir eso para sobrevivir en el medio académico, luego no tienes tiempo para desarrollar estrategias pedagógicas que realmente tengan este efecto en los estudiantes y les permitan ser creativos. Entonces, sí espero que estemos en esa fase de que nos estamos arriesgando, pero que luego eso llegue a ser aceptado y que sea una política institucional. Y ponía como ejemplo, hay un profesor en la Universidad de Mar del Plata que da una materia que se llama Técnicas de Creatividad Aplicada para los estudiantes de ingeniería. O sea, lo encontré investigando para la mesa redonda y me pareció muy interesante. Y bueno, para no seguir alargando dentro de esto, pues lo de la gestión emocional creo que estaba ahí en los estudiantes cuando no encontraban la solución al proceso, pues claro, veías que tenían ansiedad, que tenían intolerancia a la frustración, veías un montón de cosas que creo que les falta desarrollar y que eso, creo que cuando tienes una formación integral que incluye enseñanzas artísticas, incluso deporte, lo superas con mucha más facilidad porque aprendes a caerte y levantarte, aprendes a equivocarte y corregir. Hay una última cosa antes de que se me vaya la idea. Lo otro es, otra cosa que quería comentar es la manera de evaluar, que también lo he notado mucho en los estudiantes. Los estudiantes ahora hacen las cosas para conseguir la nota, para aprobar y no les importa si está bien o mal. Y cuando haces una actividad artística, que me gusta de las veces que he tenido clases de danza con Adriana, con Agar, al final hay un producto y ese producto se va a mostrar. Entonces, te lo tienes que aprender o te lo tienes que aprender porque ese producto tiene que estar bien porque va a ser mostrado. En cambio, en alguna presentación de proyectos académicos, pues a ellos no les importa si te presentan algo que está mal porque buscan la suerte de que sea aprobado y aunque sean conscientes de que está mal, pues si les sirvió para aprobar, pues bien. Entonces ahí también debería haber una cohesión y tratar de extrapolar ciertas estrategias de una disciplina a la otra.